¿Es bueno montar a pelo? La respuesta correcta es no, no es bueno. La silla de montar no fue solo diseñada para que el jinete fuera cómodo, sino para que la columna del caballo no sufriera. Están diseñadas para que el peso del jinete se reparta en todo el dorso del caballo, evitando que se concentre todo el peso en una sola zona y protegiendo la columna. Si os fijáis en una montura, por lo normal se apoyan en el dorso del caballo por ambos lados de la columna, dejándola esta libre de peso. Si montáis a menudo sin montura, provocaréis dolor en el dorso del caballo. Para quitar el carácter dentero de un caballo, ¿cuándo es mejor caparlo? ¿Cuando es joven? ¿Cuando es mayor? ¿Es indiferente? La respuesta correcta es cuando es joven. Lo más normal es caparlos entre los 2 y 3 años, que es cuando se le empiezan a descolgar los testículos. Si se espera mucho en capar el caballo, lo que puede pasar es que el caballo ya coge el carácter dentero de líder y, aunque los capes, siempre se comportará igual, ya que ese comportamiento es una costumbre para él. A un caballo nunca le debería faltar para vivir el pienso, el forraje o las dos primeras opciones, el pienso y el forraje. Me preocupa en especial la gente que ha votado la tercera opción. A dicha gente les pregunto, ¿cómo pueden vivir los caballos salvajes? Ya que estos caballos no comen pienso, no hay nadie que les dé pienso. Los caballos pueden vivir perfectamente solamente con el forraje. Es más, es la base de su alimentación. Cuando los caballos son salvajes, ellos mismos buscan el forraje que necesita su cuerpo, encontrando allí las semillas que les gustan más y son más dulces. Como podéis ver en la imagen, aquí Sparky está buscando las semillas de la avena en flor. Es por eso que veis que hunde la cabeza dentro del forraje, porque está buscando lo que más le gusta. Hay que vigilar la clase de forraje que le damos a los caballos que están estabulados, ya que si no les damos pienso, nos tenemos que asegurar que no les falten los nutrientes que necesitan. Y la pregunta es, ¿por qué les damos pienso si con el forraje ya pueden vivir? La respuesta es muy sencilla. Un caballo salvaje come unas 18 horas al día y solo gastan energía para escapar de algún depredador o para ir a buscar comida o agua. Un caballo estabulado no suele comer tantas horas al día y además no puede escoger el forraje que necesita su cuerpo. Además que los caballos estabulados normalmente se montan y desgastan más energía de la que normalmente gastarían estando salvajes. Es por eso que complementamos su alimentación con pienso. Un caballo estabulado que no se monte puede vivir perfectamente solo con un forraje mínimamente bueno y con cantidad. ¿Por dónde respira un caballo? ¿Por la boca? ¿Por la nariz? ¿Por ambos lados? La respuesta correcta es por la nariz, solo respira por la nariz. El caballo no puede respirar por la boca. Y el culpable es un tejido que hace una función de bloqueo en la faringe del caballo. El único momento que ese tejido se desbloquea es cuando el caballo realiza la acción de comer o de tomar agua. La gente se confunde porque muchos caballos cuando corren abren la boca y eso es muy perjudicial por el caballo porque reduce la entrada del aire a sus pulmones. Normalmente cuando abren la boca es porque el jinete abusa mucho de las riendas y esto suele pasar en las carreras de caballos. Cuando hace frío y tienes que duchar el caballo porque ha sudado, ¿qué zona no hay que mojar? ¿La cabeza, la barriga, los riñones? La respuesta correcta es los riñones. ¿Y por qué? Porque es una parte sensible del caballo donde es bastante frecuente de que coja frío. Es por eso que existen las mantas riñoneras, que son las que veis en la foto. Se les pone a los caballos que están acostumbrados a llevar manta durante el invierno en lugares bastante fríos y su función es mantener los riñones calientes hasta que el caballo no haya calentado su cuerpo un poco. Así que ducharemos el caballo la zona que tenga sudada, ya que teóricamente, si habéis puesto bien la montura, nunca tendrá sudado los riñones, ya que la montura no va encima de los riñones. Como podéis ver a la imagen, veréis la zona que está sudada, que es hasta donde se puede duchar el caballo. Lo demás, en invierno, es mejor no ducharlo. ¿Los caballos se tumban para dormir? Sí, siempre se tumban para dormir,
no, duermen dejando una pata sin apoyar, pueden dormir tumbados o de pie. La respuesta correcta es que pueden dormir de las dos formas. Los caballos, gracias a su anatomía, pueden bloquear las dos manos y una pata trasera y pueden dormir sin desequilibrarse ni caerse. Al ser animales de huida, tienen que estar preparados siempre para huir. Es por eso que la naturaleza los ha dotado de esta virtud. Aún así, el caballo necesita tumbarse durante unos minutos al día para poder entrar en la fase REM del sueño, o sea, el sueño profundo. Si un caballo no puede entrar en la fase REM, puede incluso causarle la muerte. Así que aseguraros que donde tengáis los caballos tengan espacio suficiente para poder tumbarse. Lo normal es que en una manada, cuando algunos se tumban para dormir, otros se quedan de pie para vigilar. ¿Qué caballos viven más tiempo? ¿Los domésticos o los salvajes? Evidentemente los caballos domésticos. Aunque los caballos salvajes tienen mejor calidad de vida, en la naturaleza hay depredadores. Por lo tanto, si algún caballo se hace daño, cojea o tiene algún problema, es carne de cañón. Ese caballo no va a sobrevivir. En cambio, los caballos domésticos, si tienen problemas, tenemos los veterinarios que los curamos y además no tienen los depredadores pendientes de qué caballo es el más débil o qué caballo es el enfermo para ir a comérselo. Los caballos domésticos tampoco tienen que recorrer grandes distancias para poder abastecerse de comida y agua. Por lo tanto, los caballos enfermos o viejos en libertad es difícil que puedan recorrer tanto camino en busca de las necesidades primordiales para su supervivencia. Voy a hacer una pausa aquí para deciros, ¿no son bonitas estas imágenes? ¿No se os pone la piel de gallina al ver esto? A mí es que me encanta. Bueno, seguimos con las encuestas. La siguiente encuesta es: ¿cuál es la mejor virtud del caballo para aprender? ¿Su inteligencia, su memoria o sus ganas de trabajar? La respuesta correcta es su memoria, ya que los caballos aprenden por repetición. La gente cree que los caballos son inteligentes por todo lo que hacemos con ellos, pero eso no es cierto. La inteligencia del caballo se adapta solo a sus necesidades naturales. Además, los caballos tienen una capacidad de concentración bastante limitada. Es por eso que hay que ir dándoles descanso y no insistir mucho cuando enseñas algo nuevo. Aunque eso no quiere decir que siempre salga algún caballo bastante inteligente. Cuando un caballo se ve amenazado, ¿cuál es su primera reacción? ¿Huir? ¿Atacar? ¿O valorar la amenaza para aprender una acción? La respuesta correcta es huir. La principal herramienta de supervivencia del caballo es la huida, y eso nos lo dice la naturaleza, porque ya que como los jabalíes tienen colmillos, los venados tienen cuernos para poder defenderse, el caballo no está dotado de nada que pueda defenderse, como unos grandes dientes o cuernos, no tiene nada. Por lo tanto, la huida es su única herramienta de supervivencia. En general, los caballos solo atacan cuando no pueden huir, cuando se sienten acorralados. Un caballo nunca valorará la amenaza para aprender una acción, ya que de esa acción depende su vida. Primero, huirá y luego, si eso con distancia, mirará lo que pasa. ¿Sirven para algo los pelos largos que tiene en el morro debajo de la barbilla un caballo? Pues sí, sí sirven para algo. Uno de los puntos ciegos del caballo es justo debajo del morro. Entonces estos pelos se llaman pelos táctiles. Son pelos muy sensibles que dan información al caballo de lo que hay debajo de su morro. Por ejemplo, estos pelos le dicen al caballo la altura que está la hierba la cual pretenden comer. No es bueno cortarle estos pelos porque dejas el caballo sin esa información que es necesaria para él. Los caballos son miedosos, curiosos, trabajadores, muy inteligentes, o las dos primeras opciones son correctas. Miedosos ya sabemos que son porque son animales de huida, o sea, son presa fácil. Trabajadores tampoco son, los caballos no les gusta trabajar, su vida es comer, descansar y poco más. Muy inteligentes tampoco son,
ya que a los caballos no les gusta trabajar y entonces si fueran inteligentes no se dejarían domar tan fácilmente. Así que la respuesta correcta es que los caballos son miedosos y muy curiosos y tenemos que aprovechar esa curiosidad para poder domarlos. Darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros para el próximo vídeo de las encuestas. ¡Hasta pronto, caballistas!